Entonces, quien gusta, pues, gracias. Pues fíjense, les decía, vamos a empezar este temita, que es análisis de la gráfica de una función. Dentro de este tema vamos a ver muchos subtemitas. Sí, es como largo lo que vamos a ver, pero es muy sencillo, es muy visual, es de apreciación. ¿Sí? No tienes que hacer tanta talacha como antes que hacíamos cosas algebraicas, para nada. Aquí más que nada es ver y responder, de eso se trata. Pues bien, primero que nada, ¿qué es una función? ¿Qué es eso que vamos a analizar? Dice ahí, una función es la relación existente entre dos conjuntos mediante una regla de correspondencia, en donde a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno del contradominio. ¿Qué es entonces una función? Una función tiene un primer conjunto al que le llamamos dominio. Suele denotarse como D sub f, el dominio de la función f. Todos estos elementos, todos estos que están acá, son elementos del dominio, mientras que los que están del lado derecho son los elementos del contradominio. El contradominio son todos los que están acá. Y aquellos que tienen pareja reciben un nombre especial, se llaman rango. O sea, esos elementos que logran tener pareja se llaman rango. Una función tiene una regla de correspondencia. ¿Qué es eso de la regla de correspondencia? Es una expresión algebraica que me permite asignar a cada elemento del dominio uno y solo uno del contradominio. Esa es la definición de función. Tiene una regla de correspondencia en donde a cada elemento del dominio le toca uno y solo uno del contradominio. No tienen que ser necesariamente diferentes. Vean aquí, por ejemplo, que los del dominio pueden elegir a uno solo del contradominio. Les digo, en mate, las funciones no solo suelen ser de este tipo. Por lo regular, las funciones pueden ser numéricas, no pueden ser, son numéricas. O sea, yo puedo generar un conjunto donde, por ejemplo, aquí está el 1, 2, 3 y mi regla de correspondencia sea f de x. Esa es la expresión algebraica de la función. F de x igual a x cuadrado. ¿Qué es lo que hace la función? Que todo número que tengo en el dominio lo eleva al cuadrado. Todo número que tengo en el dominio lo eleva al cuadrado. Todo número que tengo en el dominio lo elevo al cuadrado. Entonces, este f de x significa que el nombre de la función es f y esta letrita que va dentro representa qué letras voy a encontrar en la expresión algebraica. Así puede ser f de t, por ejemplo, t cuadrada menos 1, o f de r, 3r cuadrada menos r, y así sucesivamente. Ahora, nosotros no tenemos que memorizar esta definición. Lo que sí tenemos que hacer es, bueno, aquí hay varios ejemplos, ¿no? Para que ustedes determinen si algo es o no es función. Fíjense, con estas características que yo les dije, debe de ocurrir que a cada elemento del dominio le toque uno del contradominio. Esto sí es una función. Aquí a cada elemento del dominio le toca uno del contradominio. Esta también es una función. Aquí a cada elemento del dominio le debe tocar uno y solo uno del contradominio. A este le toca uno, a este le toca uno, a este le toca uno, pero a este ya vieron que le toca dos. Esta no es una función porque la definición dice a cada elemento del dominio le toca uno y solo uno del contradominio. Y esta de aquí, a cada elemento del dominio le toca uno y solo uno del contradominio, pero esta de acá no tiene. Entonces, en este caso, tampoco sería una función. Les decía, nosotros no trabajamos con estos globitos, nosotros trabajamos con las gráficas. A partir de ahora se nos van a otorgar gráficas y nuestro trabajo va a ser determinar si algo es o no es función. Gráficamente, para saber si algo es o no es función, empleamos una prueba bien práctica, que se llama el trazado de la recta vertical.
Con la definición que acabamos de ver, se supone que a un elemento del dominio, el dominio son las X. En nuestras gráficas, el dominio son las X. Eso es algo que vamos a aprender. El dominio es el recorrido que la gráfica tiene para las X. Y lo que le vamos a llamar rango es el que tiene la gráfica para las Y. ¿Ok? Entonces, mi dominio son los valores de aquí y mi rango son los valores de acá. Entonces, particularmente aquí, yo quiero que a un elemento del dominio le toque uno y solo uno del contradominio. Fíjate acá, si yo voy avanzando, voy a irme con la gráfica de la derecha. A este 1 le toca este punto de acá. A este 2 le toca este punto de acá. Y si yo trazo rectas verticales a lo largo de toda la gráfica, fíjate, aquí corta una sola vez. Aquí la recta que estoy trazando vertical corta una sola vez a la gráfica roja. Aquí corta una sola vez a la gráfica roja. Aquí corta una sola vez a la gráfica roja. Aquí también, aquí también, aquí también. ¿Qué pasa en el -4? Esta recta vertical, ¿cuántas veces corta la gráfica? Pues como aquí es un cerrado, significa que este valor sí lo tenemos. En las gráficas, cuando la bolita está llena, cuando la bolita está rellena, aplica como lo que ya habíamos visto en intervalos. Significa que es cerrado, o sea que sí contiene ese valor. Mientras que cuando la bolita está vacía, como particularmente ocurre con esta segunda parte, decimos que aquí es abierto. Entonces, si a mí me preguntan, oye, esta recta azul, ¿cuántas veces corta la gráfica? Una sola vez en el cerrado. Cuando una recta vertical corta una sola vez a la gráfica en cada ocasión, podemos concluir que sí es función. Entonces, ¿qué se te va a pedir? Se te van a dar las gráficas y te van a pedir que decidas si es o no es función. Ahora, vamos en orden. Si voy a la primera gráfica, si trazo aquí, ¿cuántas veces corta? ¿Cuántas veces corta, chavos? 2. 2 veces. Ya con eso ya estuvo. Aquí corta 1, 2, 3, 4. Aquí 1, 2, 3, 4. Si la recta vertical corta más de una vez, entonces no es función. Esto no es una función. En el caso de la de en medio, ¿es o no es función? Esas rectas verticales tienes que trazarlas a lo largo de toda la gráfica. Aquí corta una vez, una vez, una vez, una vez, una vez. ¿Esta de en medio es o no es función? ¿Es o Sí no es. es? Sí es, ¿verdad? Entonces, esta sí es función. ¿Alguna pregunta con esto, chavos? Maestra, ¿Segurísimos? Sí, claro. disculpe que le interrumpa. ¿Podría No te repetirme preocupes. lo que dijo de recta vertical, corta, lo que dijo aquí en la primerita que resolvió? O sea, como la regla, es recta vertical que corta, pero no Ah, alcancé a ok. copiar. No, no te preocupes, no te preocupes. Ahorita lo repetimos. Lo que dijimos es que para saber algo sí es función y la recta vertical corta a la gráfica una sola vez. O sea, ¿cómo sé que algo sí es función? Sí es función. Y la recta vertical corta una sola vez. ¿Cómo ocurre con las Ok, gráficas maestra, que gracias. tenemos? De nada, de nada. Ahora, ¿cómo voy a saber que no es función? Porque corta muchas veces. A ver si me entendieron. Si no, pues lo volvemos a repetir, no importa. Voy a escribir aquí gráficas chiquititas. Sale aquí abajito. Nosotros ya sabemos, porque ustedes son bien chéveres, ya me dijeron de manera clara que esta no es función, esta sí es función, esta no es función. Perdón, la última sí es, disculpen, ya habíamos dicho que sí era. Voy a trazar una más. Si, por ejemplo, tengo esta gráfica, esta que acabo de trazar, la que está en color negro, ¿es
o no es función? A ver, quiero preguntarle, por favor, que me ayude un caballero. No. Oscar, ¿me ayudas? Perdón, no escuché quién habló. Oscar Manzanero, ¿me ayudas? Aquí estoy, maestra, ¿sí? Hola, Oscar. ¿Este que acabo de trazar, caballero, es o no es función? Sí. ¿Qué tengo que hacer para saber? ¿Qué tengo que hacer para saber, Oscar, si es o no es? Trazar unas rectas Exacto. ¿Cómo tienen que ser esas rectas? verticales. Entonces trazo rectas verticales. ¿Cuántas veces cortan esas rectas? Cada recta, ¿cuántas veces corta tu gráfica? 5. No, cada recta. Esta recta, de modo independiente, ¿cuántas veces corta la gráfica? ¿Cuántas veces coincide con la gráfica? Esa una. Una. ¿Y esta? Igual una. ¿Y esta? Una. Entonces, si corta una sola vez, ¿es función o no es función? Sí, sí es función. Sí es función. Correcto, muchas gracias. ¿Serías tan amable ahora una señorita? ¿Me ayudas, por favor, Karen Melissa? Esta gráfica rapidísima que estoy trazando, ¿es o no es una función? La del medio. Karen Melissa, por favor. Sí. ¿Es o no es función? No, no es función. ¿Por qué? Porque corta 2 veces. Muy bien, excelente. Esta no es función. Gracias, Karen. Jesús, ¿me ayudas con el último? ¿O tienes una Sí. pregunta? No. Adelante, Jesús. Con el último. ¿El último es o no es función? Para mí sí es función, maestra. Por Definitivamente. solo una vez ahorita. Muy bien, excelente, caballero. Fíjense, qué bonito está. Así va a ser su prueba. Yo te voy a poner y cuál de las siguientes es función o cuál no es función. Tú vas a decir la 1, la 3, la 5. Perfecto. Ya habiendo aclarada esta parte, fíjate que es muy visual. O sea, no hay un procedimiento, solo es una selección. Por eso lo podemos hacer en plataforma sin mayor problema. Ahora, en las gráficas, otro concepto que nos interesa es el de dominio y rango y también las intersecciones. Yo ahorita voy a practicar contigo cómo le hacemos para obtener el dominio y rango de una función. Hay como 15 ejemplos, ¿va? Pero necesito que me prestes atención en estos dos primeros. Si no entiendes el primero, no hay problema. Si no entiendes el segundo, no hay problema. Si no entiendes el tercero, ya hay un problema. ¿Ok? Entonces, los primeros dos podemos no entenderlos, pero los siguientes no se vale que chispales no le hayamos agarrado. Fíjate, ¿qué es el dominio? El dominio son los valores de X en los que sí tengo función. Valores de X en los que sí tengo función. Se los voy a explicar de dos maneras. La primera es la siguiente. Imagina, bueno, tu gráfica claramente es esta, ¿no? Imagina que toda esa gráfica tiene una lámpara aquí, tiene un foco aquí y va a proyectar su sombra sobre el eje X. Y esta de aquí también tiene una lámpara y va a proyectar su sombra sobre el eje X. Esa es una manera. Cuando proyectas su sombra, puedes notar que las partes del eje X, yo quiero, con esta lámpara de arriba, pues yo veo que aquí va a haber sombra, 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 va a haber sombra. Oye, aquí, pero tengo otra lámpara acá. Y cuando yo use esta lámpara, va a haber sombra, va a haber sombra. Todo eso que marqué de rojo es el dominio de la función de -4 a 5. El dominio es un intervalo. Otra manera de explicarlo. Les digo, imagina que tienes un sensor, una varita,
Y esa varita la vamos a ir corriendo, 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 corriendo. Vas a ir trasladándola de izquierda a derecha. Muy importante. Si nosotros lo hacemos con este truco de la varita mágica, el dominio se va a leer de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque es el orden de los números. ¿Por qué? Porque el dominio es un intervalo. Porque no sería lógico que yo diga, el dominio es de 1 a -7. Jamás. El dominio es un intervalo y nosotros ya aprendimos que los intervalos van en orden. Entonces, con esto que les estoy diciendo como del sensor de la varita mágica, tú vas poniendo y acá no hay gráfica, no hay gráfica, no hay gráfica, no hay gráfica. ¿En qué número de las X empezamos a tener gráfica? Pues en el -4. Y a partir de ahí hay gráfica, hay gráfica, hay gráfica, hay gráfica, sigue habiendo gráfica. ¿Dónde se detiene? En el 5. El dominio de esta función inicia en -4 y termina en 5. Voy a borrar esto para que no te haga mucho ruido y voy a insistir. ¿Cómo saco el dominio? Pues yo veo que empieza en -4 y termina en 5. Cosas importantes aquí, los abiertos y los cerrados. Como les dije hace rato, como la bolita está llena, sería cerrado en -4, abierto en 5. Oye, si ese es el dominio, ¿qué será el rango? El rango se lee de abajo hacia arriba. El rango de la función de abajo hacia arriba. ¿En qué consiste? Ahora, yo voy a checar qué valores del eje Y tienen gráfica. Por favor, vean esto. Aquí no hay gráfica, no hay gráfica, no hay gráfica. Mira, acá sí hay gráfica. En el -2 empiezo a tener gráfica. Oye, yo haz de cuenta que estoy caminando sobre el eje Y y volteo a ver a ambos lados. Volteo a ver si hay gráfica, si hay gráfica, si hay gráfica, si hay gráfica, si hay gráfica. Yo estoy caminando. Mira, también tengo gráfica del lado derecho. Oye, entonces, ¿quién es tu rango? Pues el rango empieza en -2 y termina en 4. En el -2 es cerrado. ¿Por qué? Porque yo volteo a ver aquí y veo que la bolita está llena y en el 4 volteo a ver aquí, la bolita está abierta, sería 4 abierto. Recapitulando, cuando calculo el dominio es como hacer una caminata para censar sobre el eje X en qué parte tengo gráfica. La caminata se hace de izquierda a derecha y solo tengo que identificar en qué partes hay función, hay gráfica. Y en el caso del rango, hago también una caminata, pero sobre el eje Y. En este caso, desde -2 hasta 4. Cuando me piden las intersecciones, que es un dato que se suele solicitar, realmente no es que sea muy útil, pero nos lo solicitan. Las intersecciones con el eje X, lo que nos piden es simplemente si conocemos el punto en el que coincide con el eje X, que esto no es un intervalo, es una coordenada, -3,0. Y la intersección con el eje Y pues sería esta, que es 0,2. Les digo, probablemente aquí todavía no entendemos, pero ¿qué tal con esta? Esta función no se ve, pero aquí tiene una flechita. Esa flechita lo que indica es que sigue creciendo, creciendo, creciendo y se me acaba la computadora y sigue creciendo, creciendo, creciendo sin parar. Esta es una parábola y tú la conoces, la viste el semestre pasado. Va abriendo, abriendo, abriendo y estas flechitas indican que va a seguir ese comportamiento. Si a mí me piden el dominio, pues ingenuamente quizás yo puedo decir, bueno, mi maestra me dijo que de izquierda a derecha, eso está bien, el dominio. Entonces, ingenuamente tú me puedes decir, aquí empieza, y aquí, y aquí, y aquí, y termina en el 2. Pero eso no es cierto, porque como la parábola sigue creciendo, entonces seguramente aquí también voy a tener gráfica, no porque no quepa en mi computadora, significa que no lo voy a contemplar. Entonces, el dominio de esta función iría de -infinito hasta el 2. En ese 2 sería cerrado. Se mantiene aquello de que el infinito siempre va abierto. Ahora voy a calcular el rango. El rango va de abajo hacia arriba. Entonces yo voy caminando. ¿Dónde empiezas a tener función? En el -5. Aquí sí hay función. Tú estás caminando, volteas a ver a la derecha, voltea a la izquierda. Sí hay función, hay en ambos lados, hay en ambos lados. Oye, aquí solo hay a la izquierda. Pero tienes que seguirlo contando. Si hay función, ¿Habrá función más allá del 3? Sí, porque la maestra me dijo que esto sigue creciendo, aunque yo no lo vea, aunque no quepa.
Por lo tanto, en este caso, el rango iría de -5 a más infinito. El infinito es abierto y el -5. Como la gráfica justamente está sobre el 5, o el -5, perdón, como la gráfica justamente llega a ese número, entonces le ponemos cerrado. En este tema solo hay dos situaciones en las que ponemos abiertos. Cuando son infinitos y dos, ante la presencia de estas bolitas vacías o de algo a lo que le vamos a llamar asíntotas. Te las voy a presentar a continuación. Si me piden las intersecciones con el eje X, pues digo, bueno, con el eje X 2,0 y también menos 2,0. Tengo dos intersecciones. Y con el eje Y, pues tengo esta de aquí, que es 0, menos 5. Miren, pueden hacer las preguntas que quieran. Ahorita vamos a hacer otros ejemplos. Yo sé que probablemente algunos ya lo requete entendimos y nos sentimos fastidiados y quizás otros de plano no entendimos nada. Pero esta es la oportunidad para preguntar lo que consideres necesario. Jesús, te escucho. No, Más, Jesús, sí. por mi parte, solo una dudita. El tipo de paréntesis varía dependiendo si es abierto o cerrado. Ahorita no lo entendí un poquito. Solo esa partecita. Sí. No, no te preocupes. Con todo gusto lo repetimos. Y ahorita que hagamos los millones que vienen, ahí les va a quedar más que claro. Qué bueno que preguntas, Jesús. Claro que es importante, porque vamos a pensar en el dominio de la primera función. Yo dije que empezaba en -4, ¿no? Aquí en -4. Y que la función terminaba en 5. Este es mi recorrido sobre el eje X donde tengo función. Pero les decía, imagínate que tú estás caminando tranquilamente sobre el eje X. Cuando tú volteas a ver, este puntito es cerrado. En el -4 forzosamente tienes que poner cerrado. Si tú pones abierto, ya es incorrecto. De la misma manera, cuando tú caminas aquí hasta el 5 y volteas a ver y dices, oye, ¿cómo es tu gráfica en el 5? Ah, pues tiene una bolita vacía. Ah, la bolita vacía habíamos visto en otro tema, que era justamente un abierto. Si tú no lo pones abierto, está incorrecto. Eso significa que la gráfica se acerca, pero no lo toca. Lo mismo ocurre para el otro lado. Aquí la función crece. Entonces, chíspale, si yo hago mi recorrido, seguramente que empiece en menos infinito y se acabe en 2. Entonces, por eso puse menos infinito. Recuerda, yo estoy caminando aquí. En menos infinito que siempre va abierto y concluye en el 2. Pero en el 2, si observas, la bolita está llena. Como la bolita está llena, entonces colocamos un cerrado. Forzosamente tiene que ser así. Si cambiamos algo entre los abiertos y cerrados, estaría incorrecto. Pero ¿qué te parece si hacemos unos ejemplitos más? A ver si vamos consolidando. ¿Qué tal esta? ¿Va? Esta, hagan de cuenta que tiene una flechita acá. Traten de sacar solitos el dominio y el rango. Traten de responderlos solos. Y ahorita lo checamos. A mí este tema me fascina porque es muy sencillo. O sea, ya que lo entienden es requete sencillo. Si prestan atención, claro. Todavía no les voy a preguntar. O sea, para que ustedes me digan el siguiente, ustedes me apoyan. ¿Cómo sacamos el dominio? Ah, dominio de izquierda a derecha. Voy caminando, me paro aquí sobre el eje X y digo, oye, ¿dónde empiezas a tener función? Aquí en el -3. ¿Y hasta dónde? Bueno, pues aquí sí hay, perdón. Sí hay. Y mira, yo te puse una flechita ahí arriba. Flechita. ¿Qué significa esa bendita flechita? Ah, pues significa que esto sigue y sigue. Tú no lo ves, pero esta función sigue y sigue y sigue. Por lo tanto, el dominio inicia en -3 y termina en más infinito. En el infinito es abierto, pero en -3 tú estás paradito aquí. Dices, oye, en el -3 ¿es abierto o es cerrado? No, pues como la bolita está rellena, significa que es cerrado.
Ahora voy con el rango. El rango es de abajo hacia arriba, siempre. El rango es de abajo hacia arriba. Entonces yo me paro sobre el eje Y, aquí paradita, y camino y digo, ¿dónde empieza la función? No, pues empieza aquí. ¿Y hasta dónde? Uf, pues sigue, 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 sigue y sigue y sigue. Por lo tanto, el rango va de -2 a más infinito. El infinito es abierto y el -2, tú estás aquí parado, no lo olvides. Aquí estás parado y volteas a ver del lado donde esté la gráfica. Entonces yo veo la gráfica y veo que la bolita está rellena. Entonces en el -2 sería cerrado. Las intersecciones con el eje X, la gráfica, que es lo que está en color negro, corta al eje X en -1,0 y al eje Y en 0,1. ¿Alguna pregunta adicional que haya surgido? Yo, maestra, ¿Te escucho? sí, en la intersección, sí, como sucedió en el anterior que pasó una curvatura, sí, Ajá. así, si la curvatura es más larga, por ejemplo, que haga como un caracol, pero nada, no lo termine de hacer. A ver, nada más voy a tratar de dibujarlo y me dices algo como esto. Ándele, pero que se termine en la segunda vuelta a Y, que se termine en la de abajo. Estoy pensando cómo. Pero mira, antes de responder lo que me estás preguntando, voy a mencionarte algo. Ok. Particularmente, el dominio y rango es exclusivo de las funciones. Me disculpo por no haberlo mencionado. Algo tiene que ser función para que yo obtenga el dominio y rango. Y en la primera gráfica, la verdad es que ni lo chequé, pero fíjense, recta vertical, claro que es función. Por eso puedo obtener su dominio y rango. En la verde, en la de la derecha que acabo de dibujar, si trazo la recta vertical, mira, la cruzo un montón de veces. Entonces, una gráfica como esta, no es función. Y si no es función, no puedo calcular su dominio y rango. O sea, no debo. ¿Sí? No, el concepto de dominio y rango solo tiene sentido para lo que es función. Es algo como el espiral, ni siquiera pudiera servirme para calcular el dominio y el rango. De todas formas, les voy a mostrar rápido. Miren, vean cuántas funciones me quedan. Todo lo que se les puede ocurrir está aquí. Ah, ok. Hay de todo. Sí, gracias, maestra. No de nada. Entonces, todo aquello que como lo más popular está aquí. Les vamos a ir haciendo. O sea, toda la clase de hoy es para eso, como para tener muy, muy concreto qué es dominio y rango. Lo que sí podría ocurrir en la que tú me dices, Javi, no lo sé, o sea, esto sí se pudiera prolongar más, sí puede ser, o pudiera bajar de nuevo, también lo puede hacer, de hecho puede dar un chorro de vueltas, eso sí, sí puede ocurrir y seguiría siendo función. Entonces quizás el error fue mío porque no mencioné que el dominio y rango es exclusivo para algo que está clasificado como una función. Ahora, traten de hacer este solos y ahí sí me van a ayudar algunos. A ver, háganlo solitos, porfis, dominio y rango, a ver si ya quedó. Maestra, Te escucho. una pregunta. La que sea. Veo que usted pone más infinito. ¿Es necesario poner el signo de más cuando es positivo? Sí, te voy a contar porque adelante, Karime. Puedes, adelante, Karime, sí puedes, sin problema. Mire, pasa esto. En mate, el signo del infinito sí es importante. De hecho, en asignaturas de cálculo, para calcular el infinito, hasta le ponemos un signito al cero. El infinito no es un número, es una tendencia. Y cuando a mí me pones más infinito, yo entiendo que te estás aproximando a números positivamente grandes. Solo infinito no tiene significado. Yo sé que para los números, pues esto y esto es equivalente, ¿no? Porque son números. Pero el infinito no es un número, es una tendencia. Por eso necesito sí ponerle el más o el menos. No vamos a poder ahorrar lápiz. Vamos a tener que ponerle ese más. ¿Se acuerdan en química que había que poner el +3? Ya se les olvidó química, ¿verdad? Mal ejemplo. Bueno, en química también, cuando ponen las cargas
de los elementos al combinarse, sí tienen que poner el signo. Vamos a ver. ¿Me ayudas, Jesús? ¿O tienes una pregunta? No, voy a ayudar. Sí, está. Adelante. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio es -3 abierto, coma, sin o cerrado. Muy bien. El dominio de la función es de -3 abierto a 5 cerrado. Excelente. Recuerden que empiezas tu caminata y aquí empiezas a tener gráfica y la gráfica concluye aquí. En -3 es abierto y en 5 es cerrado. Y el rango, no seas malito, Aaron Emilio, ¿me ayudas con el rango, porfa? Sí, maestra. ¿Qué El salió en rango el rango? -4 abierto, coma, 4 cerrado. Madre, qué listos son en este grupo. Muy bien. De -4 abierto a 4 cerrado. Excelente. Edwin Ocaña. Sí, Edwin, ¿me ayudas con las intersecciones del eje X? sí, sería -1,0 y 0,2. -1,0 con el eje X, correcto. ¿Y el otro? 0, 0,2. perfecto. Muy bien, caballero. Ahora, igual solitos, hagan estas dos, porfa, y ahorita las checamos. Ya después de esto, el que no sepa sacar dominio y rango, no se va a poder casar. Es un requisito indispensable. Aquí nada más, chavos, por cuestiones de la gráfica, debería llevar flechitas acá, ¿eh? Esas flechitas hablan de que la gráfica sigue y sigue y sigue. O sea, maestra, ¿Sí? en la gráfica siempre va a haber bolitas, por así decirlo. Como se ve acá, pues no tienen relleno. Y si no se ve, entonces es infinito. Y si se pone con un relleno o una bolita sin relleno, sería el final de la gráfica, ¿no? Exacto, Javi. Lo explicaste mejor que nadie. Voy a copiarte tus palabras. Lo que Javi acaba de decir, chicos, es lo siguiente. Si yo les pongo aquí una bolita rellena, pues ustedes entenderán que ahí termina la gráfica, es cerrado o vacío. Pero si no tiene bolita, ni cerrada ni abierta en alguna de las puntas, vamos a asumir que se mantiene permanentemente. Y siempre debe tener o la bolita vacía, o la bolita rellena, o la flechita que indica que sigue. Gracias, Javi, fuiste muy, muy puntual. Vamos a pedir la valiosa colaboración de un integrante de este majestuoso grupo, que es Alexia. Alexia, ¿me ayudas con el dominio de la función de la izquierda, por favor? Alexia Ojeda Martínez. No sé si es que me dijo que iba al baño. Alexia. Bueno. Marco Quijano, el dominio. Ay, maestra, ya le iba a decir que yo. Nada, nada. Es que dijo Marco Alex Quijano. y mi nombre es Alexa. Ahorita a todos nos va a tocar, ahorita vas a verlo. Marco, el dominio de la función, por favor. El dominio es de -infinito abierto a 4 Ajá. abierto. Muy bien, correctísimo, caballero. Aarón Emilio. Aarón, ¿me ayudas con el rango, por favor? ¿Cuál es el rango? Sí, maestra. Claro. El rango sería -1 abierto,
Empezamos de abajo para arriba, Emilio. Ah, de abajo para arriba. Sí. Sería ¿De dónde a entonces dónde? menos uno abierto. Aaron, tú estás caminando sobre el eje Y. Entonces te pregunto, aquí Ah, perdón, tienes maestra, gráfica. perdón. Es menos infinito Ajá. ¿Hasta dónde? a menos uno abierto. Correcto. Muy bien. Perdón, maestra. Hanna, estabas enamorando. Hanna Carrillo. Hanna, ¿me dices por favor las intersecciones con X y con Y? Si es que las tiene. Hanna Carrillo. Sí, maestra, en la X no intersecta con ninguna. No hay. Pones no hay. O una No. raya. ¿Y con el eje Y? Con el eje Y sería, es que no veo el numerito. Creo que Perdón. sería 0, sí, 0, Están de uno en menos uno. 3. Sí, Muy bien. sí, ya lo vi. Gracias, señorita. Están de uno en En uno. el Todas las eje gráficas. X, en el eje Y, perdón, sería 0, menos 3. Muy bien. Mande. Ahora, don Eddie. Gracias. Don Eddie Buenas tardes. Fernando. Buenas tardes, caballero. ¿Cuál es el dominio de la función de la derecha? El dominio es 0, más infinito abierto. 0, más infinito. Oye, ¿y en el 0 es abierto o es cerrado? Aquí en 0, ¿es abierto o es cerrado, Eddie? En el dominio, el 0. Pues abierto. Muy bien, gracias. Emily Herrera y luego Nora Cadena. Emily, ¿Dónde? ¿me ayudas con el rango, por favor? Buenas, maestra. Hola, mi amor. Con el rango. Pues en rango puse más infinito menos 3 abierto. A ver, es de abajo para arriba. ¿Ok? Ah, Estoy sobre el eje Y. perdón el Fíjate, ruido. no te preocupes, no pasa nada. Aquí con el eje Y, observa, ¿dónde empieza tu función? Sobre el eje Y, ¿en dónde está empezando? ¿En qué número? Ay, no veo. Pues como la flechita sigue, ¿dónde va a empezar? Por eso ¿Sabes es en qué número empieza? no es infinito, ¿no? Sí, pero como está abajo, sería menos infinito. No más infinito. Más infinito es el que está arriba. Arriba Sí, está sí. más infinito y abajo está menos infinito. Entonces sería de Ya. menos infinito hasta dónde, hasta qué punto llega de Y. Si no me equivoco, es 3 abierto. Exactamente, hasta 3 abiertos. Ahora sí, Emily. Gracias. Nora, ¿me ayudas con la intersección del eje X? Nora Cadena. Parece que Nora no está. Por el chat, maestra, su micrófono no sirve. Chíspales. Gracias por decirme, es que eso está en 20,000 lugares a la vez. Muchísimas gracias, Norita. Una disculpa por haber dicho que no estabas cuando que sí estabas. Y el eje Y, uno pensaría que la intersección es esta, pero ¿qué crees? Como está vacía la bolita, significa que la gráfica no toca al eje Y, por lo tanto, no hay intersección con el eje Y. La bolita vacía significa que se acerca, pero no la toca, ¿sí? Bueno, estas dos de acá, a ver qué tal. Esas ya están por partes. A lo mejor hay que usar uniones, a lo mejor no hay que usar uniones. Son pedazos. Ok. Gracias, Aldo. No había visto lo de Alexia. Te agradezco mucho el dato. Ahí te regreso con ella. Aquí, por ejemplo, recuerden, gracias a lo que Javi mencionó, aquí hay flechitas, aunque no las veas. Hay flechitas. O sea, sigue. Recuerden que, chavos, realmente no importa si está mal, solo quiero que lo hagas y que me digas. Alex García,
Para la gráfica de la izquierda, ¿cuál sería el dominio, Alex? Sí. De ahí creo que serían 2 dominios, si no estoy mal, porque son ¿Cómo lo pondrías? 2 gráficas diferentes. Pondría menos infinito, Ujú. coma, el infinito abierto, por supuesto. Menos 4 abierto. ¿Correcto? Y creo que pondría una unión. ¿Unión de quién? Unión de 2 cerrado. En el 2 vuelves a tener función. Está sobre el eje X. No, Tú no, ya no, me lo dijiste siento, esta lo siento, lo siento. Lo confundí con Ok. rango. Con menos 4 Ujú. cerrado. ¿Hasta dónde? Hasta infinito abierto positivo. Es correcto. La verdad es que está bien. Está bien. No, no veo nada mal, Alex. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, como la primera parte del dominio va del -1 hasta el -4, no llega al -4, pero esta parte de arriba logra cubrir al -4. O sea, otra manera de poner el dominio de esta función es de menos infinito a más infinito. Y ustedes me pueden decir, pero maestra, si son 2 pedazos, sí, pero resulta que casualmente esos 2 pedazos logran empatar, porque este que está relleno cubre el pedacito que tenemos vacío. Entonces, cualquiera de los dos yo se los pondría como correcto. Gracias, Alex. Maestra, tengo una duda. Edwin, sí, adelante, Alex. ¿Y qué pasaría si ambos son abiertos? Madre Santa, qué excelente pregunta. Si las dos fueran abiertos, ahí sí, a fuercita tendría que ser de menos infinito a -4, unión, -4 a más infinito. O hay una notación muy elegante que no pensaba mostrarles ahorita, pero pues ya son niños grandes, que se pone que el dominio son todos los reales. La R así estilizada significa que son todos los valores, excepto, y entre llaves pones ese valor que no está incluido. Es otra manera elegante de escribirlo. Si ambos fueran abiertos, se puede poner de estas dos formas, ya sea de menos infinito a -4 abierto, unión de -4 abierto más infinito, o todos los reales, excepto, o sea, pon todos los reales, una R así muy bonita, el menos, y entre llaves el -4. Esa es otra forma. Muy buena pregunta. Voy a borrarlo, no vaya a ser que nos confundamos y creamos que es parte de la solución. Ahora bien, Edwin Sosa, ¿me ayudas con el rango de esta función, porfa? Recuerda que el rango es de abajo para arriba. Edwin, de abajo para arriba. ¿Cuál será el rango de esta función? Sí, maestra, de abajo para Sí. arriba. Entonces Sí, mi sería, amor. sería menos infinito, maestra. Ajá, sí, menos infinito. Recuerda que aquí está menos infinito. Estoy en el eje Y. Y aquí está más infinito. Usted acaba de decir algo en esa, sería, oye, es que me confundí con acaba de decirle que está relleno. No, pero eso Sería era más para el dominio. infinito también. Eso es, el caso de él era exclusivo para el dominio. O sea, con el eje X yo aquí tenía un pedazo y aquí como que no llegaba, pero este sí, entonces este era mi dominio, fue todo. En el caso tuyo, que estamos hallando el rango, fíjate que el tuyo inicia aquí. ¿Y dónde dejas de tener gráfica sobre el eje Y? El -1. Ándale, entonces sería de menos infinito hasta -1. ¿Y ese Ajá. -1 es abierto o cerrado? Sería abierto, ¿no? Ok, unión, ¿dónde vuelves a tener gráfica? En el 2, creo que es. En el 2, ese 2, ¿es abierto o cerrado? Sería cerrado Cerrado, ¿hasta dónde? hasta el 5. Creo que Esta sí, el 5. flechita significa que sigue creciendo O sea, entonces, infinito. Infinito hasta más abierto. infinito. Infinito. Muy bien, caballero, correcto. Ingrid Castillo. Ingrid, ¿qué intersecciones tiene con el eje X esta gráfica? Ingrid Castillo. ¿Estás por ahí, Ingrid? Ok, tampoco veo en el chat. Ok, ¿qué pasó, Ingrid? ¿Qué intersección tiene con el eje X? Estoy en el chat leyendo.
¿Cuál es la intersección con el eje X, Ingrid? Ninguna. Muy bien. ¿Y con el eje Y? ¿Cuál es la intersección con el eje Y, Ingrid? Sí, llegan tus mensajes, Manuel. Con el eje Y, Ingrid, ¿qué intersección tiene la función? Déjame borro todo lo que ya escarabujeé. Correcto, 0,3. Muy bien. Perfectísimo. Vamos entonces con la siguiente. Esta tiene algo muy especial. Es específicamente para el rango. Si le pregunto, déjame ver dónde me quedé. Si le pregunto a Douglas Saúl, Douglas, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál sería, Douglas? De la intersección. Del dominio. ¿Cómo la intersección del dominio? Ah, ok. El dominio sería de... A ver, ¿qué números dice? 1, 2, 3, 4, 5. De menos 5 abierto Ajá. a 1 cerrado. Correcto. ¿Qué más? Sería intersección. Unión. Nunca Unión. intersección. Ujú. 3 abierto a Correcto. más infinito. Muy bien, caballero. En el caso del rango, chavos, gracias. Esta función tiene algo muy peculiar, que no es un intervalo de valores en el rango. Si ustedes aprecian, en el rango únicamente está el -3, o sea, no hay más, y el 2. Cuando esto ocurre, cuando ocurre que solamente son dos valorcitos, se escribe así entre llaves, el -3 y el 2. Y yo sé que ustedes me pueden decir, maestra, pero en el 2 es abierto. No, no es abierto, porque puede ser que aquí no haya gráfica, pero aquí sí hay, aquí sí hay, aquí sí hay. Entonces, cuando solamente son dos valores aislados, se suele poner entre llaves. Las intersecciones con el eje X, pues claramente no hay, y con el eje Y sería 0, -3. Bueno, les toca seguir con estas. Con la del lado izquierdo. En la del lado derecho les voy a contar algo maravilloso que pasa con el rango. Este es mío, yo lo voy a hacer. Mándeme. Regresar un momento, es que le tomo captura. Perdón, con todo gusto. Espérame, borro, está muy horrible. Se ve muy benquito lo que no es. Ahí está, No caballero. importa, gracias. De nada. Entonces, este es el mío, ¿eh? Los demás háganlo ustedes, por favor. Muy bien, vamos a checar. Entonces, ¿con quién nos quedamos? Javi ya está. Julia Karina Chan. Julia, ¿cuál es el dominio de la función de la izquierda?
Sí, yo puse que es menos infinito, coma 0, unión 2 cerrado, 0 abierto, unión 2 cerrado, coma más infinito. Madre santa, muy bien, ligas mayores. Alexa, ¿me ayudas, porfa, con el rango? Hola, maestra. Hola. Alexa, ¿ya viste? Me merezco un premio. ¿Qué pasó? Es lo que estaba tratando de checar. Me dio, menos infinito. Ajá. Pero el problema aquí no sabía cómo agarrar, si agarrar el 2 o agarrar a partir de más arriba. Fíjense, es que sí tiene una particularidad esto. Si nosotros apreciamos, sí empieza en menos infinito y uno pudiera pensar que aquí se detiene, pero no. O sea, la función sigue y sigue. Oye, pero es que aquí tengo doble, tengo de un lado y tengo del otro, y tengo de un lado y tengo del otro, pero no importa. En este caso el rango va de menos infinito a más infinito. Ah, ok. Que creo que es la duda que tenías. Estoy segura que ya estabas casi concluyéndolo. Muy bien, Alexa. Pero para que me ayudes con el otro, intersección con el eje X. Me dio uno menos 2,0 y el otro 2,0. Perfecto, hay dos intersecciones, menos 2,0 y 2,0. ¿Y con el eje Y? 0,3. ¿Será que es 0,3? Ya viste que es un abierto. Cierto, no tiene. Exactamente. Muy bien, entonces no tiene. Gracias. Abdiel Alberto Ruiz. Abdiel, ¿cuál fue el dominio de esa función que tienes ahí? Abdiel Ruiz. ¿El que usted iba a hacer, maestra? No, yo iba a hacer el rango, donde dice yo. Ah. Solo que no me hagas chafa. No lo hice. ¿Cuál es el dominio? Pero lo puedes hacer ahora. Es una observación. Pues solo viendo la gráfica sería menos infinito a más infinito, ¿no? Correctísimo. Y ahora vean, muy bien, caballero, voy a hacer el rango. Esta gráfica tiene algo nuevo que no tenía las anteriores, que son estas rayitas, esta rayita punteada. Esta rayita punteada es una línea imaginaria, como si la gráfica fuera real, ¿no? Pero las rayitas punteadas son rectas que si tú vas a GeoGebra o vas a cualquier graficador, no van a salir, no se ven. Esas rectas imaginarias se llaman asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Imagínate que es un alambre de púas, un cerco eléctrico, al que la gráfica se acerca, la va atrayendo y atrayendo, pero nunca lo toca, porque ¿quién se acercaría a un cerco eléctrico? ¿Quién se acercaría a un alambre de púas? Entonces, la función se aproxima mucho a la asíntota. La asíntota como que tiene imán y va jalando a la función cada vez más cerca. Y aunque tú creas que aquí la gráfica ya tocó a la asíntota o ya la cruzó, eso no va a pasar. Puedes hacer un zoom y te garantizo que no la ha cruzado. ¿Cómo se refleja esto en el rango o en el dominio? Se refleja en un abierto. Si me piden el rango de esta función, yo sé que es de abajo para arriba, pues yo voy caminando, digo, mira, aquí empieza en el 0 y termina en el 2, de 0 a 2. En el 0, pues yo veo que hay gráfica. ¿A qué me refiero con que hay gráfica? Que estoy viendo que está ocupada, es cerrado. Y en cambio, en el 2 se pone abierto. ¿Por qué se pone abierto? Porque siempre ante la presencia de asíntotas vamos a poner abiertos. Esto no es opcional, es obligatorio. ¿Por qué? ¿Por qué ponemos abierto? Porque la gráfica se va a aproximar al 2, que es donde está la asíntota, pero nunca, jamás en la vida la va a tocar, ¿sí? De eso se trata. Entonces estamos aprendiendo que esas rayitas punteadas se llaman asíntotas y genera que haya abiertos. Si me piden la intersección con el eje X, pues voy a decirles que justo es el origen, 0,0, y la intersección con el eje Y también sería 0,0, que es este pedacito que tenemos aquí. ¿Alguna pregunta con esto que es nuevo? Maestro, yo tengo una pregunta, pero es de la gráfica anterior, la de la izquierda. Adelante. En donde es dominio que empieza el 2 cerrado, cuando lo que es el circulito esté en lo que es un eje,
A partir de ahí se va a empezar a contar. No sé si me di a Para entender. poner el... A ver, Ajá. voy a tratar de explicar y me dice si me explico y coincide. Para Ok. sacar el dominio, como bien mencionas, se hizo aquí de menos infinito hasta el 0 abierto. Luego hubo un pedazo sin gráfica y volvimos a empezar aquí en el 2. Este pedazo de gráfica rojo, Silvia, pudo haber estado aquí o estado aquí. Aún así, aunque estuviera donde lo estoy trazando ahorita en la pantalla, aún así el dominio hubiera sido el mismo. O sea, yo estoy poniendo el cerrado no porque esté sobre el eje, sino porque tiene una bolita rellena. El tener la bolita rellena o incluso el ubicarse sobre el eje hace que yo ponga un cerrado. Son los dos casos en los que pongo cerrado, que esté la bolita o que al caminar, o sea, a lo mejor me dices aquí, es que maestra, en el del lado derecho, pues la verdad no hay ninguna bolita y no entiendo por qué puso cerrado. Porque si yo me paro aquí en el eje, aquí sí tengo gráfica, o sea, aquí está el trazo, por eso le ponemos cerrado. En el caso del lado derecho. No sé si era eso lo que me estabas preguntando. No, me refiero No, a empezar otra a caminar desde la bolita que está cerrada. Siempre que Sí, desde ahí tenga que, empiezas. desde ahí, siempre desde donde está la bolita. En dado Sí, como caso que de haces que una sí, pausa. ajá, en dado caso de que sí puedas ver en dónde empieza y pues ya como es positivo, pues va a terminar en infinito positivo. Correcto, sí está bien, Ok, Silvia. Es correcto ok. lo que estás asumiendo. Gracias. ¿Alguna pregunta más con esto? Al contrario, gracias a ti. Van las casi últimas. A ver, estas ya son así nivel prepa 2. Tratemos de hacer, por favor, ambas. En el lado derecho, nada más no pierdas de vista que están esas rayitas punteadas. Ahorita las voy a hacer contigo. De todas formas, puedes hacer esta, o sea, la única que podrías no hacer son estas, que ahorita yo las trabajo contigo. Es de apreciación, es muy rápido. Muy bien. Continuamos con el orden de participation. No seas malita, Yulinka. ¿Me dices, por favor, el dominio de la función de la izquierda? Yulinka Marcela. Yulinka Marcela Trejo. Una vez más, Ingrid Castillo. Nora Cadena. Ok. Bueno, no importa. Estas personitas no están. Damiselas. Maestra Daniel. Nora contesta por el chat porque su micrófono funciona. De hecho, Es participó hace verdad, rato. ya me lo habías dicho, ¿verdad? Sí es cierto. Mal por mí. Solo Yulinka e Ingrid están pendientes. Perdón, fue No, omisión. maestra, Ingrid Castillo también ya le contestó. Ay, ¿por qué El todos chat. defienden? Sí es No, cierto, hace sí es rato cierto. participó. Ah, bien. Perfecto. Dani Magaña. Dani Magaña, ¿me ayudas? Aquí soy, maestra. Ingrid, discúlpame, ya te hice esto muchas veces y ya que te respondiste igual, Nora, perdón. El dominio. ¿Me ayudas, por favor, Bueno, Dani? pues, ajá, no lo he entendido bien, pero voy a intentar. A ver, creo que Adelante. es menos infinito menos 4 unión más infinito menos 4. El dominio es esta función que tenemos aquí en rojo. Es una función que tiene flechitas acá, o sea, sigue avanzando y va a seguir abriendo.
En realidad tu dominio, aunque tú no lo veas, empieza en menos infinito. Y no sé de dónde viene el 4, es lo que no entiendo. El dominio es con X, no es con Y. Entonces sería de menos infinito hasta dónde, Dani. No entendí. El dominio va de izquierda a derecha. Ujú. Va empieza en menos infinito. Aquí está. ¿Dónde terminaría? Aquí tienes gráfica. Terminaría en más infinito. Exacto, terminaría en más infinito. Ahora ayúdame tú mismo, pero a sacar el rango. El rango es hacer lo mismo, pero de abajo hacia arriba. Vamos a hacer lo mismo de abajo hacia arriba. Entonces te pregunto, en cuanto al rango, ¿en qué valor? Ahora es con el eje Y. En el eje Y, ¿en qué valor empiezas a tener gráfica del eje Y? En el -4. En el -4. ¿Y dónde dejas de tener gráfica? En infinito. Entonces sería de -4 a más infinito. ¿El -4 es abierto o cerrado? Es... -4 es cerrado. Silvia preguntó, es cerrado. Justo por lo que Silvia preguntó hace rato. ¿Y el infinito es abierto o cerrado? El infinito es abierto. Correcto. Gracias. Cosette, ¿me ayudas, por favor? Cosette, en el caso de las intersecciones con el eje X, ¿cuáles serían los valores? Cosette. Ok, ya te vi en el chat. ¿Cuál es la intersección con el eje X, Cosette? Porfa. Intersección con el eje X, por favor. Ok, menos 1,0. ¿Y la otra? $1,0, ¿verdad? Muy bien. Gracias. ¿Me ayudas, porfa, José Esaú? ¿Cuál es la intersección con el eje Y, José? José Esaú. Sí, maestra, ¿Cuál es la verdad no estoy seguro porque la verdad está medio complicado el tema, pero la es menos intersección? infinito. No, Pues o repíteme sea, la ahorita, a ver, intersección. es, Solo quiero la es intersección. menos 4,0. Así es. No estaba complicado, ¿no? Ahora. Es que me revuelve muchísimo, no estoy seguro. Es al revés, ¿no? 0, menos 4. Maestra, ¿no sería 0 menos 4? Sí, tienen toda la razón, una disculpa. Lo copié tal cual y en realidad, como bien dicen ustedes, es 0, menos 4. Deme chance de corregir este detalle. Gracias, chicos. Miren, en el caso de la derecha, hay una función que tiene asíntotas verticales y horizontales. Quiero contarles cómo se hace el dominio. Hay dos formas de hacerlo. Siempre tomando de izquierda a derecha, puedo decir que un pedazo de la gráfica va de menos infinito a menos 1. Y así lo escribo, de menos infinito a menos 1. Pero en ese menos 1 es abierto. ¿Por qué es abierto? Porque hace un segundito les dije que la asíntota genera que sea de esta forma. Unión, ¿por qué digo unión? Porque como que haces un brinquito, saltas a la asíntota y continúas con el recorrido para el otro pedazo de la función. O sea, sería unión de menos 1 a más infinito. Hay una manera
más breve de poner esto, que es todos los reales, excepto, y entre llaves ponen el -1, que es el valor en el que tienen la asíntota. De la misma manera, puedo calcular el rango, que son 2 pedazos, de menos infinito a 1 positivo, menos infinito a 1 positivo, unión de 1 positivo a más infinito. ¿Por qué? Voy a borrar todo lo que está aquí para que no se haga un desastre. Entonces vamos a hacer de menos infinito a 1 abierto, porque está la asíntota, unión de 1, brinco la asíntota a más infinito. Y les decía otra manera de ponerlo, son todos los reales excepto el 1. Las intersecciones con el eje X, como pueden ver, únicamente sería el 1,0 y con el eje Y el 0,-1. Pues miren, hasta aquí vamos a dejar nuestra clase, pero les voy a poner en las publicaciones que por favor calculen el dominio y el rango de estas funciones. Un poquito más, estas nada más, son 2 que nos van a quedar para la casa y ya mañana continuamos con el estudio de estos temas. Ya pueden detener la grabación. Listo.